Bienvenidas a esta transmisión especial en las catacumbas y en el desierto de la mujer. La paz esté con todos ustedes, hermanos. Y con su espíritu. El día de hoy es 2 de diciembre del año 2025 después de Cristo. El día de hoy, hermanos y hermanas, les traigo un tema muy importante, dado los acontecimientos, ¿verdad? El hecho que el señor León XIV ha viajado a Turquía y a Líbano. El tema de esta noche se llama Todo está listo para el león. Así es, hermanos. Todo está listo para el león. Y pues empezamos, hermanos. Antes de iniciar, vamos a hacer una oración a San Jorge, porque este es un tema muy importante y pues necesitamos de la protección de nuestro Señor Jesucristo, principalmente, obviamente, pero también de los santos. Y San Jorge es un santo muy venerado en Oriente. La oración dice así, hermanos. San Jorge, guerrero valeroso que defendiste a la princesa de la Capadocia al abatir con tu lanza al feroz dragón, te solicito humildemente que vengas en mi auxilio y me protejas de las acechanzas del demonio, los peligros, las dificultades, las aflicciones. Cobíjame bajo tu manto, poderoso santo. Escóndeme de mis enemigos, de mis perseguidores, de las envidias, magias, hechizos y maleficios. Protegido con tu manto, caminaré a través de los mares y la tierra, noche y día, mes a mes, año tras año, y mis enemigos no me verán, no me oirán, no me seguirán. Bajo tu protección no caeré, no me perderé, no sangraré. Igual que nuestro Dios Salvador estuvo 9 meses protegido en el vientre de la Virgen María,
Así yo estaré protegido bajo tu manto, teniéndote delante de mí, armado con tu lanza y tu escudo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, hermanos, iniciamos. Pues el señor León XIV fue a Turquía y al Líbano. Y yo me quiero enfocar más que todo, ¿verdad?, en el viaje al Líbano. Por algo que él dijo, ¿verdad?, cuando estaba reunido ahí, porque ya finalizó su viaje, ya está de vuelta en el Vaticano. Entonces, ustedes ven en medio, ¿verdad?, lo que dice ahí, León XIV, que cada campana y cada Adán se funda en un único himno. Y esto es algo extremadamente importante, que todo el pueblo de Dios católico necesita saber, hermanos. Donde quiera que se encuentren, hermanos, alrededor del mundo, hasta donde llegue esta transmisión, les envío un fraternal saludo en nuestro Señor Jesucristo, especialmente a mis hermanos del pequeño resto fiel esparcido en toda la tierra, hermanos. Pues la noticia ustedes la pueden encontrar en Info Vaticana. Es del 1 de diciembre de este año 2025. Y sucedió el lunes, este lunes pasado. León XIV presidió un amplio encuentro ecuménico e interreligioso en la emblemática Plaza de los Mártires de Beirut, uno de los espacios simbólicos del pluralismo religioso y cultural del Líbano. El acto reunió a líderes cristianos sirio-católicos, maronitas, greco-ortodoxos, armenios y protestantes, y representantes musulmanes, sunitas, chiitas y drusos, además de la comunidad alawita. Este encuentro sucedió en el Líbano, hermanos. Entonces, pues en este encuentro León XIV hizo un llamado a la paz, ¿verdad?, inspirado en la historia religiosa del Líbano, porque recordemos, hermanos, que el Líbano es un país multicultural, multirreligioso, el cual se encuentra al norte de Israel. Entonces, yo no sé, ¿verdad?, si
fue obra de Dios el hecho de que en ese país, al norte de Israel, convivieran, ¿verdad? Personas de diferentes religiones, ¿verdad? Sobre todo musulmanes y católicos. O ese país del Líbano fue creado con el objetivo, ¿verdad?, de que fuera un país multirreligioso y no precisamente musulmán. Porque si hubiera sido un país musulmán, el Líbano, como lo es Turquía, porque Turquía, ¿verdad?, que también fue visitada por el señor León XIV, es un país 99% musulmán, islámico, ¿verdad? Entonces, obviamente, hermanos, que a Israel, al Estado de Israel, no le convenía tener de vecino en el norte a un país 100% musulmán, ¿verdad? Entonces, yo considero que fue creado de esta manera, multicultural y multireligioso, con el objetivo de que nunca fuera una amenaza para el Estado de Israel. Entonces, con el transcurso de los años, de las décadas, ¿verdad?, el Líbano ha sido multirreligioso. Ahí se encuentran musulmanes, chiitas y sunitas, también católicos, ortodoxos, melquitas y una pequeña minoría drusa, que los drusos son una religión que es una mezcla entre Islam, entre cristianismo y otras religiones orientales. Ellos son los drusos, pero los drusos son una minoría, por lo tanto no representan una amenaza, los drusos, ¿verdad? Y en el caso de los musulmanes que viven en el Líbano, son un 60% aproximadamente, ¿verdad? Aproximadamente 30% es sunita y el otro 30% es chiita. Entonces, entre estas dos facciones de los musulmanes, ellos están divididos. Sunitas y chiitas tienen sus diferencias, ¿verdad? Pero los une la religión islámica, ¿verdad? Entonces, no deja de ser curioso que dentro de ese 60% de musulmanes que viven en el Líbano, pues están divididos entre ellos, ¿verdad? Por lo tanto, no representan una amenaza para el Estado de Israel, ¿verdad? Sea como haya sido la creación del Estado del Líbano, pues Dios permitió que fuera así, ¿verdad? Entonces, pues León XIV, ¿verdad?, hace un llamado a la paz, construir un mundo, ¿verdad?, de paz. Y luego, ¿verdad?, dijo unas palabras muy, pues, que han generado controversia al interior de la iglesia, obviamente, ¿verdad? Aunque, amadísimos hermanos, pues, lamentablemente este tipo de noticias no son expuestas, ¿verdad?, en los noticieros.
internacionales, sino que pues simplemente dicen el señor León XIV fue a Medio Oriente, visitó Turquía, Líbano e hizo un llamado a la paz, y eso es todo, hermanos, ¿verdad? Entonces, lo importante es que nosotros debemos de profundizar en lo que se hizo y en lo que se dijo, ¿verdad? En este caso, pues, en este viaje a Turquía y a Líbano, por parte de León XIV. Y bueno, ustedes pueden leer la noticia, ¿verdad? Está en Info Vaticana, es del 1 de diciembre de 2025. Ustedes pueden leerlo completo, pero las palabras más polémicas de León XIV fue cuando se refirió, ¿verdad?, que las campanas, refiriéndose a las campanas de una iglesia cristiana, católica, obviamente, ¿verdad? Estas fueron las palabras de León XIV. Queridos amigos, su presencia hoy aquí, en este lugar extraordinario, donde minaretes y campanarios se alzan uno junto al otro, elevándose ambos hacia el cielo, testimonia la fe duradera de esta tierra y la perseverante dedicación de su pueblo al único Dios. Quiero hacer una pausa, hermanos. Recordemos que él estaba hablando a representantes de las iglesias católicas, maronitas, grecomelquitas, ortodoxos. También ahí habían musulmanes y drusos, ¿verdad? Que son las religiones que predominan en el Líbano. Entonces es curioso que León XIV dice que los campanarios se alzan uno junto al otro, elevándose ambos hacia el cielo. Y de esa manera testimonia la fe duradera de esta tierra y la perseverante dedicación de su pueblo al único Dios. Entonces ahí entramos, hermanos, en la importancia de este tema. Y yo quisiera, en nombre de Jesús, ¿verdad?, que le pidan al Señor discernimiento para que puedan entender mis palabras, ¿verdad? Continúa el señor León XIV. En esta tierra amada puedan resonar juntos cada campana y cada Adán, que todo llamado a la oración se funda en un único himno, elevado no sólo para glorificar al misericordioso Creador del cielo y de la tierra, sino también para implorar de corazón sincero el don divino de la paz. Unas palabras muy bonitas, hermanos, muy poéticas, porque León XIV es todo lo contrario a Jorge Mario Bergoglio, a quienes ustedes ven en el cielo, ¿verdad?, entre los drones, cuando sucedió esta actividad en el Vaticano unos meses atrás, ¿verdad? Y pues lamentablemente el señor León XIV dijo que Bergoglio estaba en el cielo. Pero bueno, siento en mi corazón que León XIV le tendrá que rendir cuentas al Señor por haber dicho eso, hermanos. Ya ustedes saben a lo que me refiero. Entonces, el estilo de León XIV es más poético,
es más elegante, ¿me entienden? Y recordemos que pues León XIV, Robert Francis Prevost, es estadounidense, pero pasó más de 30 años, si no me equivoco, en el Perú. Y el Perú es un país muy culto, de gente muy culta, realmente, hermanos. Yo he conocido muchos hermanos peruanos muy cultos, ¿verdad? Con una comida deliciosa. Entonces, yo creo que León XIV aprendió del Perú, ¿verdad? A expresarse de una manera más poética, más educada. Recordemos también que León XIV es agustino, entonces pues está inspirado en la orden de el gran santo San Agustín. Y recordemos, hermanos, que San Agustín, ¿verdad?, escribió, entre otros, La ciudad de Dios y las confesiones de San Agustín. Y la manera de escribir de San Agustín era muy poética, ¿verdad? Entonces, León XIV tiene eso, el espíritu agustino, ¿verdad?, en su ser. Ahora bien, eso es algo positivo, ¿verdad? Lamentablemente, ¿me entienden? Y yo no quiero, pues, hablar mal de León XIV, pero lamentablemente el señor León XIV, hermanos, vino después de Bergoglio. Seguramente habrá muchos católicos que no conocen, ¿verdad? O tal vez sí conocen todo lo que hay detrás de Bergoglio, ¿verdad? Lo que fue Bergoglio, lo cual lamentablemente muchos católicos lo quieren ocultar, ¿me entienden? Pero, amadísimos hermanos, si es que se dicen ser católicos y si es que aman a nuestro Señor Jesucristo, oigan bien, hermanos, si es que aman a nuestro Señor Jesucristo, están en la obligación de decir la verdad sobre Bergoglio. Quienes no lo digan, pues en esta tierra vivirán felices y tranquilos, pero el día que mueran tendrán que rendirle cuentas al Señor. Y hay muchos católicos, hermanos, sacerdotes, laicos, predicadores en general, hombres y mujeres en general, cantantes, aquí van parejo la cosa, ¿verdad?, que no quieren tocar ya el tema de Bergoglio, porque bueno, ya se murió y ya vino León XIV, pero cuando estaba en vida Bergoglio, nadie habló, nadie dijo nada. ¿Pero por qué? No se querían meter en problemas. Cobardes, ¿verdad? Cobardes, eso es lo que son, hermanos. Por eso les digo, es que ser verdaderamente católico, y esto va sobre todo para los sacerdotes y para los predicadores, ¿verdad? Para quienes están en las iglesias ahí con los micrófonos. Es una grandísima responsabilidad estar ahí parados enfrente del público, enfrente del pueblo de Dios, y no decir la verdad, no decir las cosas como son, ¿verdad? Obviamente que si ustedes se atreven a decir la verdad, pues serán objeto de burla, serán objetos de persecución, difamación y calumnia.
por parte de otros miembros de las iglesias católicas alrededor del mundo. Pero recordemos, amadísimos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo sufrió en su sangre y en su carne la pasión. Y así como Dios nuestro Señor, ¿verdad? Jesucristo vino a este mundo y se encarnó en el vientre de María Santísima y sufrió en vida, así también la iglesia al final de los tiempos sufrirá. Entonces la persecución, ¿por qué? Dispénsenme, hermanos, no sé si se pausó la transmisión, pero bueno, esto fue lo que me indicó acá. No sé si se cortó la transmisión, ¿verdad? Pero bueno, en lo que estábamos anteriormente, nuestro Señor Jesucristo sufrió la persecución. Y así como Jesucristo sufrió y lo escupieron y lo crucificaron, también al final de los tiempos, la Santa Madre Iglesia Católica, el cuerpo místico de Cristo, sufrirá lo mismo. Acompañará a nuestro Señor en su pasión, muerte y resurrección. Eso es lo que dice el catecismo, hermanos. Pero ahora predican un Cristo pachamámico, un Superman, un Cristo de la nueva era, un Cristo protestante, en el cual Jesucristo no sufre, no hay cruz, no hay misterio, no hay nada. Ese es el misterio de la iniquidad, hermanos. Y hablando de San Agustín, miren, escuchen esta hermosa alabanza, hermanos. Tarde te amé, escrita por San Agustín. Rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Esta es la inspiración de San Agustín, hermanos. Tarde te amé, interpretada por nuestro hermano Pablo Martínez, argentino, católico, obviamente. Para los protestantes que piensan que los católicos no alaban al Señor. Ave María Purísima. Si nosotros somos 1500 años mayores que ustedes. Ustedes son hijos de Lutero. Nacieron en el año 1500. Ave María Purísima. ¿Cómo se atreven protestantes a hablar de los católicos? Respeten, por favor. Respeten. Si nosotros escribimos el Nuevo Testamento, y digo nosotros porque yo soy católico, soy miembro del cuerpo místico de Cristo, de la Iglesia Católica, obviamente, y fueron sacerdotes católicos quienes escribieron, ¿verdad? Compilaron, perdón, inspirado obviamente por el Espíritu Santo. Fue San Gregorio, ¿verdad? Y otros sacerdotes quienes compilaron el Nuevo Testamento. Y luego lo hicieron uno con el Antiguo Testamento. Respeten, por favor, hermanos cristianos evangélicos. ¿Qué les pasa? Y si no nos quieren, ¿verdad? Pues arranquen el Nuevo Testamento de sus Biblias. A ver si se atreven a hacerlo. Protestantes, hijos de Lutero. Ave María Purísima, hermanos. Continuamos. Pues, con el señor León XIV, ¿verdad? Continuamos con esto que estaba diciendo el señor León XIV en el Líbano, hermanos.
que habla de las campanas y los Adán. A eso era lo que yo iba, hermanos. ¿Dónde es que estaba? Dispénsenme, hermanos, pero yo voy aquí leyendo, ¿verdad? Y pues ya tengo mis años, ¿verdad? Entonces la vista me empieza a fallar un poquito, hermanos. Yo considero que es normal. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, todavía no uso lentes, no necesito anteojos, ¿verdad? Todavía. Gracias al Señor, hermanos. Lo que sí necesito es tal vez comer un poco más de zanahoria, hermanos. Pero bueno. Para que ustedes vean, hermanos, que tal vez ustedes me han escuchado anteriormente, ¿verdad? Pues tal vez enfadado, y sí, obviamente, yo me enfado cuando hablo de Bergoglio, cuando me toca hablar de ese blasfemo hereje, hijo de Satanás, obviamente, hermanos. ¿Quién no se va a enfadar al hablar de Bergoglio, que insultó a nuestro Señor Jesucristo, que insultó a la Virgen Santísima y que nadie dijo nada en su momento? Bueno, pocos, realmente, pocos, valientes, ¿verdad? Católicos, fieles a la doctrina, al magisterio bimilenario, se atrevieron a defender a nuestro Señor Jesucristo ante las blasfemias y herejías del sacrílego de Bergoglio, hermanos, a quien muchos de ustedes lo tienen como santo incluso. Ave María Purísima. Bueno, continuemos con el señor León XIV, hermanos, porque ya se me está haciendo tarde y no quiero, ¿verdad?, quitarles su valioso tiempo. Entonces, lo de Adán, ¿verdad? Las campanas llaman a la adoración del Dios encarnado, muerto y resucitado. Pero el Adán proclama, entre otras cosas, que Alá es grande y que Mahoma es su profeta. Esa es el Adán. Porque pues los musulmanes, ¿verdad? Ellos, esto sí hay que resaltar, ¿verdad? Que ellos oran 5 veces al día. Es algo muy ejemplar, que los católicos deberían de hacerlo mínimo unas 2 veces al día, mínimo, mientras que los musulmanes lo hacen 5 veces al día. Y ellos llaman a la oración y ese llamado a la oración se llama Adán. Entonces el señor León XIV dice que él quería, ¿verdad? Él quiere, él anhela, León XIV, que las campanas de una iglesia, ¿verdad? Y el Adán, o sea, el llamado a la oración musulmana, y las campanas de la iglesia se eleven juntas al cielo como un himno. Amadísimos hermanos, eso es inaceptable. Inaceptable. Porque el llamado del Adán, de la oración islámica, hermanos, entre otras cosas, ¿verdad? Una frase muy famosa de este llamado a la oración, ¿verdad? Y espero en el Señor, ¿verdad?, que no me tumben este video, porque los hermanos musulmanes, ¿verdad? Y si digo hermanos musulmanes, es porque ellos tienen, ¿verdad?, como padre a Dios, Padre únicamente, ¿verdad? Y también a algunos profetas. Moisés, Adán,
entre otros, Noé también, ¿verdad? Tienen a Jesucristo también como profeta, los musulmanes. Pero para nosotros, nuestro Señor Jesucristo es Dios encarnado. Pero para el Islam, Jesucristo es solamente un profeta, un hombre más, un hijo de Dios, un enviado de Dios. Entonces, los musulmanes extremistas, los islámicos, cuando van a hacer algún tipo de atentado terrorista o algo por el estilo, ¿verdad? Ellos siempre utilizan una frase muy famosa, se ha hecho muy famosa esta frase, que es Allahu Akbar. Yo creo que me sale muy bien, hermanos. Pero yo no soy musulmán, gracias a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Eso lo quiero dejar muy claro, ¿eh? Yo no soy musulmán. Pero esta frase, ¿verdad? Es Allahu Akbar. Entonces, significa Alá es el más grande. Eso es el significado de Allahu Akbar. Y el señor León XIV quiere que las campanas de la iglesia se unan con el llamado a la oración islámica como un himno. Unidos, ¿verdad? Que se fundan, que se unan. ¿Cómo se va a unir las campanas de una iglesia, las oraciones, por así decirlo, que uno dice en misa, ¿verdad? El Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria y todas las oraciones católicas se unan con el llamado islámico, hermanos. Allahu Akbar. Recordemos, hermanos, que recientemente el Vaticano ha abierto, ¿verdad? Un lugar de oración islámico dentro del Vaticano. Dentro del Vaticano, hermanos. Pero ¿y por qué? ¿Cuál es el objetivo? Y lamentablemente muchos católicos lo ignoran. ¿Cómo es posible que el Vaticano, verdad? Yo no sé quién dio esa orden, pero me imagino que León XIV lo autorizó. Y si no fue León XIV, fue Bergoglio, ¿verdad? Que lo dejó autorizado. Uno de los dos. No sé, no tengo idea, hermanos. Solo Dios sabrá. Y las personas en el Vaticano que saben quién autorizó eso. Pero ya en tiempos de León XIV fue cuando se abrió este lugar en el Vaticano para que los musulmanes vayan a rezar a Alá en el Vaticano, hermanos. En el Vaticano. Solo para que vean los tiempos apocalípticos en los que nos encontramos, hermanos. Allahu Akbar. Imagínense a los musulmanes en el Vaticano. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dios es grande. Alá. Alá. Alá es grande. Es el más grande. Y no solamente ese tipo de oración se encuentran en el Adán, ¿verdad? En el llamado a la oración islámica, hermanos. Hay otra oración. Dispénsenme, hermanos, por si me complico un poquito, ¿verdad? En el idioma árabe. No soy experto en el idioma árabe, hermanos. Pero otra frase islámica de la oración, al llamado a la oración islámica es Ashhadu Allah ilaha illa Allah. No sé si lo dije bien, hermanos. Ashhadu Allah ilaha ilaha. Eso significa, doy testimonio de que no hay nadie digno de adoración excepto Alá. Eso es lo que significa Ashhadu Allah ilaha illa Allah. Doy testimonio de que no hay nadie digno de adoración excepto Alá.
Y el Vaticano abrió un lugar para que los musulmanes vayan a decir ese tipo de oraciones dentro del corazón de la cristiandad, hermanos. No, es que nuestro Señor Jesucristo allá en el cielo debe de estar preparando el cometa, ¿verdad? Que va a caer ya. Ya falta poco, hermanos, ya falta poco. Se rumora que un asteroide podría caer en el año de 2032, hermanos. Aparte de este fenómeno que tenemos en estos momentos, ¿verdad? Del cometa 3I Atlas, que algunos científicos prominentes de Harvard aseguran que es una nave extraterrestre, hermanos, ¿verdad? O sea, no es cualquier gato el que dice eso, hermanos. Son científicos prominentes de Harvard, que supuestamente el 3I Atlas es una nave extraterrestre, hermanos, ¿verdad? Y en 2032 podría ser el año en que caiga un asteroide, hermanos. Hay que prepararse por lo menos con agua, ¿verdad? Para poder sobrevivir por lo menos unos 6 meses, ¿verdad? A la intemperie. Donde quiera que caiga el meteorito, hermanos. Pero bueno, continuamos con las oraciones del Adán. Ave María Purísima. Hay otra oración que dice así, hermanos. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Se los repito, hermanos. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Eso significa, doy testimonio de que Mohammed es el mensajero de Alá. En primer lugar, Mohammed ni siquiera está en la Biblia, hermanos. ¿Verdad? El profeta de los musulmanes ni siquiera está en la Biblia. Entonces, ¿cómo es posible que el Vaticano haya abierto un lugar de oración para una religión islámica? ¿Verdad? Tremendo, hermanos, tremendo. Nuestro Dios es la Santísima Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesucristo es Dios Hijo. Y nuestros hermanos, ¿verdad? Porque como estamos en este mundo sinodal, apóstata, herético, de la iglesia pachamámica, ¿verdad? Pues hoy todo el mundo es hermano. Recordemos que Bergoglio dijo que todas las religiones llevan a Dios, todas, ¿verdad? Entonces hoy ya ni siquiera vale la pena ser católico. No, usted puede ser judío, budista, alawita, pachamámico, musulmán, satánico, de la religión que usted quiera. ¿Me entiende? Que todas las religiones llevan a Dios, según San Bergoglio, a quienes muchos católicos todavía extrañan. Ave María Purísima. Entonces, amadísimos hermanos, hay otra pequeña oración que dice: La ilaha illallah. No hay nadie más digno de adoración excepto Alá. Y así hay otras, hermanos, que realmente no vale la pena, ¿verdad? Pero a lo que yo voy, hermanos. Y en conferencia de prensa, el señor León XIV, cuando venía de vuelta de Líbano, ¿verdad? De la capital de Líbano, de Beirut, el señor León XIV dijo algo que también es para tenerlo en consideración, hermanos. Porque como el señor León XIV, él desea que las campanas de la iglesia se unan
junto con el llamado a la oración islámica, como que se unan como un himno, ¿verdad? De alabanza, me imagino yo, porque él dijo un himno de alabanza al Señor. ¿Cómo se le va a dar alabanza a la Santísima Trinidad diciendo que Allahu Akbar, que no hay más nadie que Alá y que Mohammed es su profeta? Amadísimos hermanos, ¿cómo es posible? Católicos, despierten, porque les están haciendo de chivo los tamales en el Vaticano, hermanos. Miren que es Navidad ya, ¿verdad? Ya viene la Navidad, hermanos. Y esta Navidad, el Vaticano le está haciendo de chivo los tamales a la gente alrededor del mundo. Van a comer tamal de chivo. No sé de cuál chivo, hermano. Podrá ser de Satanás, ¿verdad? Un tamal luciferino. Un tamal pachamámico. Puede ser, hermanos, puede ser. Así que tengan cuidado, hermanos católicos. Ave María Purísima. Entonces el Señor... Y esto es lo bueno, ¿verdad? Que bueno, yo sé que muchos van a pensar que estoy loco. Pero yo les estoy dando las pruebas, les estoy diciendo en dónde pueden encontrar la noticia para que ustedes mismos puedan leer la noticia. Y de esa manera ustedes vean que yo no estoy mintiendo. Que el Señor León XIV quiere que las campanas de la iglesia se unan como un himno con el Adán, que es el llamado a la oración islámica. Y ya les dije, ¿verdad? El tipo de oraciones islámicas. Entonces eso es imposible, hermanos. Eso no se puede. Pero ese es lo que desea León XIV. Por eso es el título de esta transmisión, ¿verdad? Todo está listo para el león. Ustedes ven a Bergoglio ahí, ¿verdad? Agarrándole, la cola al león. No se la está amarrando, ¿verdad? O sea, está tratando de que no escape, pero el león ya salió. Porque Bergoglio ya se murió. Y el león ya salió, hermanos. Así que tengan cuidado, hermanos católicos. Porque Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Todo está listo para el león. Que las campanas de la iglesia se unan con el Adán, con el llamado islámico, y que se digan las iglesias católicas Allahu Akbar, y que Mohammed es el profeta de Alá. Eso es lo que va a suceder en un futuro no muy lejano, no muy lejano. Tal vez en países latinoamericanos, católicos, fervientes, ¿verdad? Tal vez Dios nuestro Señor los va a proteger, especialmente en Sudamérica, en Centroamérica, México posiblemente, porque en estos países no hay muchas personas, ¿verdad?, que practiquen el Islam. Pero poco a poco todo esto se va a ir metiendo, ¿verdad? Poco a poco se va a ir metiendo, hermanos. Y los predicadores poco a poco van a tener que ir y decir en las asambleas católicas Allahu Akbar. Porque Bergoglio ha soltado a León. Para que ustedes vean, hermanos. Bueno, Ave María Purísima. Su amado Bergoglio soltó a León, hermanos. Soltó a León. Y pues obviamente que los católicos pro Bergoglio, ¿verdad?, que siempre estuvieron a favor de Bergoglio, ¿verdad?,
están muy felices. Por eso es que puse a Tucho Fernández, ¿verdad? Para quienes no lo conocen, Tucho Fernández es el que está arriba, con el pulgar hacia arriba, en señal de aprobación. ¿Me entienden? Porque Tucho Fernández, quien, ¿verdad?, fue puesto en el Vaticano, a trabajar en el Vaticano por Jorge Mario Bergoglio, como prefecto para el dicasterio de la doctrina de la fe, ¿verdad?, está aprobando muchas cosas inicuas en el Vaticano, hermano. Pero hay muchos que están muy felices, ¿verdad? Muy felices, hermanos. Ave María Purísima. Continúo, hermanos. Pues cuando el León, ¿verdad?, 14 venía de vuelta, ¿verdad?, en el avión, pues él hizo una conferencia de prensa y dijo lo siguiente: con este mensaje, sin duda, mi lema es: gracias a Cristo in illo es. Para quienes no saben, ¿verdad?, el lema de León 14 es ese: in illo es, que significa en Cristo, que es uno, todos somos uno. Esta transmisión se me está extendiendo un poco, ¿verdad? Pero bueno, trataré de resumirla, hermanos. Ave María Purísima. Y continúa el señor León 14, ¿verdad? Pues hasta ahí todo está perfecto, hermanos, ¿verdad? Cuando León 14 dice, ¿verdad?, que su lema es in illo et, que significa en Cristo, que es uno, todos somos uno. Hasta ahí todo perfecto. Pero después continúa el señor León 14. Pero no es solo para los cristianos, ¿verdad? Entonces, aquí hay un lenguaje civilino oculto que en esta tarde yo estaba pensando de qué manera yo pudiera describir a León 14. Y yo considero que el León 14 es como estas personas que en los hospitales, ¿verdad?, ponen la anestesia a los pacientes. Creo que se les dice anestesiólogos, si no estoy equivocado. Entonces, León 14 es una especie de anestesiólogo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque el cuerpo místico de Cristo estaba sufriendo mucho con Bergoglio. Latigazos por parte de Bergoglio, infinidad de blasfemias, herejías, apostasía, muchas cosas terribles, hermano y hermana. Y León 14 vino a anestesiar el dolor de Bergoglio. Pero en esta anestesia de León 14, hermanos, porque ustedes saben que hay doctores que ponen la anestesia a los enfermos, ¿verdad?, para operarlos y sanarlos. Pero también hay personas que colocan una especie de anestesia cuando quieren hacerle daño a una persona y matarla. Entonces, León 14 es anestesiólogo. Él sana, pero al mismo tiempo mete un poquito de veneno en esa anestesia. Cada quien discierna según el Espíritu Santo les revele, hermanos. León 14, anestesia, pero con veneno también, hermanos. Pero con veneno también. Y eso es muy peligroso. Eso es muy, muy peligroso para la salud del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Recordemos que Bergoglio dijo, ¿verdad?, en su momento, que todas las religiones llevan a Dios. Y ahora
yo considero que estos años con León XIV, él se va a enfocar mucho en el ecumenismo. Y no hay nada malo en el ecumenismo. Incluso yo soy proecuménico, hermanos. Proecuménico porque es bíblico. Bíblico. Pero lo peligroso del ecumenismo, ¿verdad? Del diálogo interreligioso, en el caso de los musulmanes, es que ellos no creen que nuestro Señor Jesucristo es Dios Hijo, ¿verdad? Y en el caso de los ortodoxos, porque el señor León XIV en su viaje, ¿verdad?, se reunió con el patriarca de Constantinopla, Bartolomé. Entonces, en el caso de los ortodoxos, ellos no creen en el filioque. Creo que así se dice, hermanos. ¿Qué es eso del filioque? El filioque, hermanos, es una cláusula, es algo teológico, ¿verdad?, que está escrito en el credo. ¿Cuántos de ustedes católicos se saben el credo? ¿Verdad? Bueno, pues en el credo, hermanos, respecto al filioque, es donde dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Eso es el filioque. Que procede del Padre y del Hijo, o sea, el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Pero nuestros hermanos ortodoxos no creen en el filioque. O sea, que los ortodoxos no creen que el Espíritu Santo procede del Hijo, o sea, de Jesucristo, Dios Hijo. ¿Me entienden? Sino que nuestros hermanos ortodoxos, ellos lo que creen es que el Espíritu Santo solamente procede del Padre. Y respecto a eso, hermanos, del filioque, es un diálogo teológico, ¿verdad? Porque es algo muy importante, muy, muy importante. Porque nosotros como católicos romanos creemos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. O sea, el Espíritu Santo proviene también del Hijo. Pero los ortodoxos, algunos de ellos no. Ellos creen que solamente el Espíritu Santo procede del Padre, no procede del Hijo. Es un tema muy delicado, hermanos. Y ahí es donde se necesita, ¿verdad?, de la oración, del auxilio del Espíritu Santo, para que nuestros hermanos ortodoxos algún día, si es la voluntad del Señor, puedan reconocer que el Espíritu Santo procede también del Hijo, de Dios Hijo, hermanos. Pues en este viaje a Turquía, cuando se reunió León XIV con el patriarca ecuménico de Constantinopla, cuando ellos estaban recitando la oración, ¿verdad?, el credo, lo hicieron en inglés, ¿verdad? Y cuando llegaron a este punto, ¿verdad?, del creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, en ese momento, quienes estaban ahí presentes en Turquía, porque esto sucedió en Turquía, y esto es algo bien importante, oigan bien, por favor, hermanos, por favor, escuchen. Quienes estaban ahí presentes solamente porque como eran ortodoxos, ¿verdad?, y León XIV estaba ahí con ellos,
pero leyeron, ¿verdad?, el credo como ellos lo saben, ¿verdad? Ellos dijeron: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. Únicamente, ¿verdad? Únicamente del Padre. Y ahí está presente León XIV. Pero, ¿qué es lo importante? Lo que voy a decir a continuación. Que medios católicos, porque yo sí me di cuenta de esto, hermanos, ¿verdad? Y si lo digo es para que la gente lo sepa. Medios católicos como Así Prensa y Vatican News, entre otros, en el momento en el que estaban leyendo el credo en inglés, porque le dijeron, en inglés solamente dijeron: creo en el Padre. Pero en la traducción, en las letras que ellos pusieron, ¿verdad?, en su transmisión, cuando llegaron a ese punto, ¿verdad?, del Espíritu Santo que proviene del Padre, pues los ortodoxos junto con León XIV solamente dijeron que creen en el Padre, porque eso es lo que ellos creen y eso es lo que ellos leyeron en ese momento, y eso es el credo que ellos proclamaron en ese momento. Pero Así Prensa y Vatican News, en la traducción, ¿verdad?, en las letras, en el español, en el castellano, ellos pusieron el credo como nosotros lo sabemos. O sea, mintieron, ¿verdad? Porque en la traducción en el español que ellos pusieron ahí en las letras pequeñas, ¿verdad?, ellos pusieron que procede del Padre y del Hijo. Pero los ortodoxos junto con León XIV no dijeron que procede del Hijo. Entonces, también Vatican News y Así Prensa le están haciendo de chivo los tamales a los católicos, hermano. O sea, los están engañando. ¿Me entienden? Si hubieran sido honestos estos medios disque católicos, si es que hubieran sido honestos, porque como supuestamente incluso, ¿verdad?, los católicos tienen que ser honestos y ni siquiera debemos de mentir, supuestamente, ¿verdad?, pues ellos tendrían que haber puesto literalmente lo que León XIV y los ortodoxos dijeron en ese momento, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo procede del Padre. Pero ellos no pusieron eso. Ellos pusieron procede del Padre y del Hijo. Eso lo escribieron en las letras pequeñas abajo en la pantalla, ¿verdad? Ave María Purísima. Y si encuentro esto que les estoy diciendo, se los voy a poner en el comentario de ahí abajo para que ustedes vean que lo que yo estoy diciendo es verdad. Porque después va a salir, ya me imagino, alguna que otra católica o alguno que otro católico, ¿verdad?, diciendo: no, tú estás mintiendo, eso no es posible. Yo ya las conozco, amadísimas hermanas, ¿verdad? Calumnian cuando uno está diciendo la verdad, ¿verdad? Ave María Purísima. Les están haciendo de chivo los tamales en el Vaticano y ustedes se los están comiendo de chivo. León XIV les está haciendo de chivo los tamales, hermano, al igual que Bergoglio. Pues entonces, ¿qué es lo grave de esta situación, hermanos? Que no puede llegar a haber una unidad completa entre los ortodoxos y los católicos, debido a que los católicos no creen en el filioque, no creen en que el Espíritu Santo procede también del Hijo, ¿verdad? Muchas personas pensarán que estoy loco, pero yo no estoy loco, hermanos. Yo no estoy loco. Posiblemente, tal vez, a lo mejor estoy un paso adelantado, ¿verdad? Futbolísticamente hablando, estoy en posición adelantada. Estoy en offside. Ustedes tienen que ir al VAR. ¿Me entienden? Pero vayan al VAR a ver esto del filioque
y todas estas cosas que yo les estoy diciendo, porque es muy importante. O sea, no puede haber una unidad completa con los ortodoxos porque ellos no creen en el filioque. Y no puede haber una unidad con los musulmanes en primer lugar porque ellos no creen que Jesucristo es Dios. ¿Me entienden? Ave María Purísima. Es por eso que el señor León XIV, muy inteligentemente, cuando dijo esto de que cada campana y cada Adán se fundan en un único himno, ¿verdad? León XIV mencionó, ¿me entienden? Voy a ver si se los encuentro por acá y se los voy a leer. Lo que León XIV dijo, ¿verdad? Que él dijo que vamos a ver si se los encuentro por aquí, hermanos. Dispénsenme. Sí, aquí lo encontré, hermanos. Estas son palabras del señor León XIV. En esta tierra amada puedan resonar juntos cada campana y cada Adán. Imagínense, hermanos. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Allahu Akbar. ¿Qué es eso, por el amor de Dios? ¿Cómo nos vamos a fundir en un himno con las oraciones musulmanas? Están locos. En el Vaticano no están locos, son apóstatas. Eso es lo que son. Y ustedes lo saben, hermanos, ya sea sacerdote quien me esté escuchando. Eso es lo que son, apóstatas de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes no dicen nada, perros mudos. Y el pueblo de Dios católico no sabe nada tampoco, porque como ustedes no se lo dicen. Pero el día que ustedes se mueran, predicadores católicos, ya sean sacerdotes o laicos, o incluso cantantes, porque hoy en día hay cantantes que predican también, ¿verdad? El día que ustedes se mueran, ¿verdad? Si es que en vida no se lo advirtieron al pueblo de Dios católico, ese día se los sacará nuestro Señor Jesucristo, el tribunal del cielo. Y le tendrán que rendir cuentas al Señor por cada cosa que no dijeron en vida, mientras tuvieron la oportunidad de decirlo frente al pueblo de Dios. De eso ténganlo completamente seguro. Así que créanme, hermanos y hermanas, que lo que yo menos quisiera es estar en sus zapatos el día de su muerte. Créanme, hermanos, porque ese día van a temblar. Será el crujir y el rechinar de dientes de ustedes ante el tribunal del cielo. Y continúa este señor León XIV, ¿verdad? Que dice, en esta tierra amada pueden resonar juntos cada campana y cada Adán, que todo llamado a la oración se funde en un único himno. Eso ya lo dije, ¿verdad? Pero aquí viene lo otro, hermanos. Elevado no solo para glorificar al misericordioso creador del cielo y de la tierra, sino también para implorar de corazón sincero el don divino de la paz. Oigan bien, hermanos, oigan bien. ¿Por qué no mencionó a Jesucristo, León XIV, aquí, hermanos? Sino que dijo, elevado no solo para glorificar al misericordioso. Oigan bien, de la forma como lo explicó, como lo dijo León XIV. Elevado no solo para glorificar al misericordioso creador del cielo. Recuerden, hermanos, que ahí estaban presentes musulmanes. Y para los musulmanes, Alá es el misericordioso. Oigan bien, hermanos, oigan bien. Que no le hagan de chivo los tamales en el Vaticano. Ni tampoco se los haga de chivo los tamales León XIV. Elevado no solo para glorificar al misericordioso creador del cielo. ¿Qué cosa, hermanos? El himno, ¿verdad? El Adán. La llamada a la oración musulmana junto con las campanas católicas que resuenan en la misa. Elevado no solo para glorificar al misericordioso. ¿Por qué no dijo? ¿Por qué León XIV no dijo elevado no solo para glorificar
el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿O por qué no dijo elevado para glorificar no solo a la Santísima Trinidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué utilizó misericordioso creador del cielo y de la tierra? ¿A quién realmente se estaba refiriendo León XIV cuando dijo eso, hermanos? A la Santísima Trinidad no, obviamente. ¿Por qué? Porque no mencionó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es el misericordioso para los musulmanes? Si León XIV estaba hablando de las oraciones del Islam, del Adán, entonces los musulmanes entendieron que se estaba refiriendo a Alá, que no se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, sino que a Alá. ¿Entienden, hermanos? ¿Entienden la gravedad de esta situación? Y nadie, muy pocos. Yo le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que me permite, y a la Virgen Santísima que me cuide y me proteja, ¿verdad? Porque créame que hay muchos enemigos, hay muchos pájaros en el alambre, hermanos, dentro de la misma iglesia, que a uno lo saludan, ¿verdad? Con la mano lo saludan, pero por atrás le clavan el puñal a uno, ¿verdad? Hermanos y hermanas. Hay muchos, hermanos, muchísimos, muchísimos. Tenemos nosotros, católicos verdaderos, debemos de andar con mucho cuidado en las iglesias, hermanos. Mucho, mucho cuidado. Entonces aquí León XIV no se estaba refiriendo a la Santísima Trinidad, ¿verdad? Obviamente, sí. Nuestro Señor Dios creó el cielo y la tierra, sí. Pero ¿por qué tuvo que utilizar la palabra misericordioso creador del cielo y de la tierra? Porque, como ya les dije anteriormente, los musulmanes, un título muy utilizado por parte del Islam cuando se refieren a Alá es el misericordioso. Para que ustedes vean, hermanos, a lo que nos llevan, a lo que León XIV nos está llevando, ¿verdad? Y recuerden que ya abrieron el lugar de oración islámico en el Vaticano. El león está suelto. El león anda rugiendo, buscando a quien devorar. Y los católicos ni cuenta se dan. Andan dormidos, hermanos. Y quienes les tienen que decir estas cosas no se los dicen, porque si se los dicen pierden su trabajo, los sacan de la iglesia y se quedan sin dinero. Ave María Purísima. Prefieren las comodidades que les da el Vaticano, que les da la diócesis, la arquidiócesis, para quienes trabajan en la iglesia, especialmente en Estados Unidos y en Europa. Yo me refiero más que todo, escúchenme bien, porque puede haber que me escuche gente en Latinoamérica, ¿verdad? Y yo no quiero que ningún sacerdote en Latinoamérica se sienta mal, ¿verdad? Porque yo sé, ustedes, hermanos sacerdotes latinoamericanos, ¿verdad? Que se encuentran en Latinoamérica, sufren mucho, ¿verdad? A ustedes, pues, no les alcanza para nada el dinero. Pero en Estados Unidos y Europa es otra realidad económica. Miren, amadísimos hermanos, el otro día, sin mentirles, hermanos, sin mentirles, el otro día vi a un sacerdote católico, y no les miento, en un Corvette y con unos lentes oscuros, ¿me entienden? Y vi también a una monjita, esto ya sucedió hace como unos 5 meses atrás, vi a una monjita en un Mustang, hermanos. Imagínense. María Purísima. Entonces yo me refiero más que todo a los sacerdotes que trabajan en Estados Unidos, que tienen su sueldo, ¿verdad? Que ganan muy bien, ¿verdad? Porque hay otros que no ganan nada, ¿verdad? Yo me refiero a quienes ganan bien y a quienes tienen posiciones altas en la jerarquía, en los puestos, en los
arquidiócesis y en los apostolados, ¿verdad? Hispanos en Estados Unidos y en Europa, hermanos. Ave María Purísima. Entonces nos llevan a la unidad con el Islam. No con el objetivo de que los musulmanes se hagan católicos. No, hermanos, no. Lo que quieren es crear una nueva religión, ¿verdad? Porque los musulmanes jamás van a aceptar que nuestro Señor Jesucristo es Dios Hijo. Jamás. ¿Me entienden? Puede haber alguno que otro musulmán que se convierta al catolicismo por obra y gracia del Espíritu Santo. Esos son casos, ¿verdad? Son excepciones que Dios los toca con un objetivo, con un propósito. Pero la inmensa mayoría de musulmanes jamás se van a hacer católicos, hermanos, ¿verdad? Porque ellos no les cabe en su cabeza, a los hermanos musulmanes, no les cabe en su cabeza el hecho de que Jesucristo sea Dios. ¿Me entienden? Que sea Dios Hijo. Ellos no lo entienden, como también hay protestantes, cristianos evangélicos que no entienden en su cabeza que Jesucristo es Dios Hijo. Entonces, ¿cuál es la gravedad de todo esto, hermanos? Por ejemplo, vean ustedes, en Europa está llena de islámicos ahora, amadísimos hermanos, y aquí va la otra noticia, ¿verdad? Que ustedes ven ahí, que ya seguramente ya han leído. Una religiosa croata es apuñalada en Zagreb en un ataque que podría tener motivación religiosa. Esto es lo grave de la situación, hermanos, ¿verdad? Y que Dios bendiga y proteja a las consagradas y a los consagrados, porque se vienen tiempos muy difíciles. Y para quienes quieran leer esta noticia, ¿verdad? Está también en Info Vaticana. Esta noticia es del 2 de diciembre y ustedes pueden leer la noticia ahí, porque yo ya no tengo tiempo de leerlas, la noticia, pero ahí dice, ¿verdad?, que aparentemente podría ser, ¿verdad?, que fue quien apuñaló a esta religiosa, ¿verdad?, una persona que en el momento que la apuñaló dijo Allahu Akbar, ¿verdad? Entonces, hermanos, o sea, un islámico apuñaló a una monjita y el Vaticano abriendo salas de oración en el propio Vaticano, valga la redundancia, ¿verdad? Salas de oración islámicas para que los musulmanes vayan a decir Allahu Akbar al Vaticano, hermanos. Alá es grande y no hay otro profeta más grande que Mohammed, profeta de Alá, obviamente, porque en el Vaticano ya no les importa la Santísima Trinidad, ya no les importa la Virgen Inmaculada, no les importa la conredención de María, a Tucho Fernández no le importa, al señor León XIV tampoco, y a Bergoglio, el difunto Francisco, tampoco, hermanos, porque Bergoglio también dijo en su momento, ¿verdad?, cuando habló de que se había que proclamar un quinto dogma, haciendo referencia a la corredención de María Santísima, lo que Bergoglio dijo que no había que perdernos en tonteras. O sea, que Bergoglio dijo que la corredención de María era una tontera. Y yo les apuesto que hay miles de católicos que no saben esto que les estoy diciendo. Pero es la verdad y hay que decirlo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuántos católicos están yendo al infierno en la iglesia sinodal? Dispénsenme, hermanos. Porque para el infierno van, hermanos. Para el infierno van, derechito al infierno. Yo no los estoy mandando al infierno, sino que imagínense que ustedes van en su carro, en su vehículo, y la carretera por la que ustedes van va directo a un barranco.
¿verdad? Por eso es que yo les digo que van directo al infierno. Yo no los estoy mandando al infierno, hermanos, sino que imagínense, ¿verdad? Ustedes van en su vehículo y en la carretera que ustedes va al final de la carretera hay un barranco. Entonces, para que ustedes no terminen muertos en el fondo del barranco, lo que ustedes tienen que hacer es salirse de esa carretera. ¿O me equivoco, hermanos? Entonces, ustedes en la iglesia sinodal van directo al infierno, hermanos. Directo, ¿verdad? Y si ustedes no se quieren ir al infierno, lo que ustedes tienen que hacer es salirse de ese camino sinodal, apóstata, blasfemo y herético, esa falsa iglesia que fundó Bergoglio, hermanos. Y no me voy a cansar hasta que me muera o hasta que me maten. Y si me matan por decir la verdad, gloria a Dios, hermanos, y me van a ahorrar un purgatorio muy grande. Créanme. Porque si me matan por decir la verdad, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Mis asesinos me harían mártir, hermanos. Mártir. Y no pasaría por el purgatorio, sino que iría directo al cielo. Imagínense, hermanos, algo hermoso. Ustedes, sacerdotes, predicadores, pídanle a nuestro Señor Jesucristo también ser asesinados, así como esa monjita, esa religiosa que fue apuñalada, hermanos. ¿Por qué? Solamente porque es católica. Yo no sé si va a sobrevivir esta religiosa croata, que según lo que dice la noticia es muy famosa en su país. ¿Me entienden? En Croacia. Recuerden, amadísimos hermanos, que Croacia, ¿verdad? Esos países balcánicos son muy católicos, fervorosos, fervientes católicos. Fervientes católicos, hermanos. No como en Latinoamérica. Y yo no quiero juzgar a nadie, pero hay muchas católicas que van a misa vestidas como prostitutas, ¿verdad? Enseñando lo que no deben enseñar. María Purísima. La longaniza. Enseñando todo eso, hermanos, que no deben enseñar. Con razón, en ese sentido, los protestantes tienen razón. Con razón, los protestantes hablan mal de las católicas. Obviamente, si se visten como prostitutas, serán tratadas como prostitutas. Obviamente, aunque no lo sean. ¿Verdad? Aunque no lo sean. Puede ser que ustedes sean unas mujeres decentes, pero si se visten como prostitutas, serán tratadas como prostitutas. Aún en la misma iglesia, oigan bien, aún en la misma iglesia serán tratadas como prostitutas, baratas y corrientes. Ave María Purísima. Lo que pasa es que nadie se los dice en la iglesia, hermanas. Pero bueno, ya voy a ir terminando esta transmisión, ¿verdad? Les quería leer un pedacito de la Biblia, ¿verdad? Porque León XIV, ¿verdad? El cual es una persona que, por lo que yo estoy viendo, va a ser muy ecuménico. Pero recuerden, hermanos, que hay dos tipos de ecumenismo. Con esto cierro, ¿verdad? El verdadero ecumenismo, ¿verdad? Fue iniciado por el Papa Benedicto XV. Oigan bien, hermanos. No se me confundan de papa. El verdadero ecumenismo, el movimiento del ecumenismo, fue iniciado por Benedicto XV. Hace más de 100 años. Y si no me creen, investiguen. ¿Verdad? Después lo continuó los posteriores papas. Juan XXIII, especialmente, ¿verdad?
Juan Pablo II, Benedicto XVI también. Y ahí nos quedamos, hermanos. Y ahí nos quedamos. Bueno, yo soy católico, ¿verdad? Ahí nos quedamos en cuanto al verdadero ecumenismo, ¿verdad? Yo soy católico desde San Pedro hasta Pedro el Romano, hermanos. Desde San Pedro hasta Pedro el Romano. Así que bueno, así se las dejo, amadísimos hermanos. Pues bueno, en cuanto al verdadero ecumenismo, ¿cuál es el sentido real y verdadero del ecumenismo? Es que nuestros hermanos ortodoxos vuelvan al redil. En el caso de los ortodoxos, ellos tendrían que aceptar el filioque, del que les hablé anteriormente, ¿verdad? Y aceptar que el romano pontífice es la cabeza visible, ¿verdad?, de la Iglesia Universal. Entonces, hermanos, luego, ¿verdad?, que todavía está un poco difícil que suceda eso, ¿verdad?, por parte de los ortodoxos. Ese es el verdadero ecumenismo. Luego está el diálogo interreligioso también, ¿verdad?, que es con otras religiones, el budismo, el islam, el judaísmo, todo esto, ¿verdad? Y el verdadero diálogo interreligioso, ¿verdad?, es, obviamente, ¿verdad?, entablar un diálogo respetuoso con estas religiones, pero, y aquí está lo importante, pero siempre y cuando, ¿verdad?, dejarles bien claro a estas otras religiones que nuestro Señor Jesucristo es Dios Hijo. Si ellos, ¿verdad?, mediante la oración y mediante la meditación, ¿verdad?, porque hay otras religiones que meditan, ¿me entienden?, la oración, la plegaria y todo esto, el ayuno. Si ellos, después de todo esto, ellos reconocen a nuestro Señor Jesucristo como Dios Hijo y a la Santísima Trinidad, ¿verdad?, como único Dios, pues obviamente se puede continuar un diálogo. Pero de lo contrario no, ¿verdad? Si un judío no acepta que Jesucristo es Dios, ¿verdad?, pues se le respeta, oramos por ellos, porque la Biblia misma lo dice en Romanos 11, hermanos. Por el amor de Dios, lean su Biblia si no lo han leído. Romanos 11, que debemos, ¿verdad?, de rezar por la conversión de los judíos. Oigan bien, hermanos, debemos rezar por la conversión de los judíos, perdón. O sea, que ellos se conviertan, que ellos se hagan católicos, que ellos reconozcan a nuestro Señor Jesucristo como Dios Hijo. Obviamente. Pero existe el falso ecumenismo, que es lo que inició Bergoglio. Y es lo que está continuando el señor León XIV. ¿Y cuál es el falso ecumenismo, hermanos? Que no importa si reconocen o no reconocen a Jesucristo, que no importa si no reconocen al filioque, si no importa que nada. Lo único que importa es agarrarnos de la mano, ¿verdad? Porque como dijo Bergoglio, que todas las religiones llevan a Dios y que todos somos hermanos. Y bueno, sean felices en las religiones que se encuentran. Y de esa manera unificar a todas las religiones y hacer una super religión de la cual vendrá el anticristo, obviamente. La cabeza de esa mega religión
de esa unión de religiones será el anticristo, obviamente. Y yo, desde hace un tiempo atrás, desde que Bergoglio estaba vivo, hermanos, yo dije que para mí Bergoglio es el inicuo, el hijo de prostitución, que Bergoglio es el hijo de perdición, porque lo es, porque no ha habido otra persona que haya blasfemado y que haya insultado tanto a toda la cristiandad en general, a Dios Padre, a Hijo, Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, a la Virgen María, a las católicas cuando dijo que parecían conejas, todo completo. No ha habido una persona que haya insultado más a toda la Iglesia católica en toda la historia de la Iglesia, en 2000 años de historia. No ha habido otro personaje peor que Bergoglio, alias Francisco, el cual ustedes ven ahí dibujado en el cielo, ¿verdad? Entre los drones, amadísimos hermanos. Ave María Purísima. Y el cual, pues, el señor León XIV dijo que estaba en el cielo, lo cual para mí realmente es una blasfemia. Porque para mí, decir que Bergoglio está en el cielo es una blasfemia y es un insulto a la inteligencia de los católicos, hermano. Y esta es la verdad, que nadie se las va a decir, obviamente, en la iglesia. Nadie. Alguno que otro, valiente. Y si ustedes me consideran valiente, pues la gloria sea al Señor, hermanos. Yo solamente hablo, ¿verdad? Y quien quiera escuchar, que escuche. Ave María Purísima. Entonces, hermanos, para terminar esta transmisión, el falso ecumenismo es lo que ha hecho Bergoglio, ¿verdad? Y yo dije en su momento que Bergoglio era ese hijo de perdición. Pero también dije, amadísimos hermanos, en su momento lo dije, que que el sucesor de Bergoglio era quien le iba a dar todo el poder al anticristo. Oigan bien, hermanos, oigan bien, por favor. Y cualquiera, ¿verdad?, que no conozca de estos temas, porque hay mucho ignorante, mucho ignorante, que en estos momentos podrá decir: este hombre está loco, este hombre está demente, no le hagan caso. ¿Por qué? Porque son unos ignorantes. ¿Verdad? Pero quien realmente conoce estos temas, sabe en su conciencia, aunque no lo acepte de frente a mí, sabe que estoy diciendo la verdad. ¿O me equivoco, hermanos? Por lo tanto, en su momento, yo dije que el sucesor de Bergoglio era quien le iba a dar todo el poder al anticristo, a la bestia del Apocalipsis. Y el sucesor de Bergoglio, ¿verdad?, es el señor León XIV. ¿Y qué es lo que está haciendo el señor León XIV, hermanos? ¿Qué es lo que acaba de hacer en el Líbano, hermanos? Decir que las campanas y el Adán, el llamado a la oración islámica, se fundan en un único himno, ¿verdad? No solamente que glorifiquen, ¿verdad?, al misericordioso creador del cielo y la tierra. ¿Por qué León XIV no se atrevió a decir a Jesucristo en el Líbano en ese momento? No mencionó a Jesucristo en ese momento. Me hizo recordar a Bergoglio cuando visitó también un país islámico. Y cuando Bergoglio, para no ofender a estas otras religiones, se tapó la cruz, hermanos. Salió, ¿verdad?, al público, pero con la cruz tapada. Imagínense ustedes, hermanos. Porque como en este país
Creo que lo hizo como en 2 ocasiones, cuando fue a Israel ante los judíos y cuando fue a un país musulmán, ¿verdad? Porque a ellos les ofende la cruz, ¿verdad? Especialmente a los musulmanes, ¿me entienden? Y a los judíos también les ofende. Entonces, Bergoglio prefirió no ofender al hombre antes que dar testimonio de su fe, de su supuesta fe, ¿verdad? Aunque ya todos saben, amadísimos hermanos, que Bergoglio de católico no tenía nada, hermanos, ¿verdad? Tenía la sotana blanca únicamente, hermanos, aparentando como que si fuera el Papa, aparentando. Pero ya ustedes saben, amadísimos hermanos, la verdad. Muchos de ustedes ya saben que Bergoglio fue puesto en el Vaticano por una mafia, la mafia de Saint Gallen. Y yo no me estoy inventando nada, Investíguenlo por su cuenta. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Gracias por acompañarme una vez más en esta transmisión un poco larga. Que Dios los bendiga y los proteja a ustedes y a su familia. Y es momento de que demos testimonio. Recordemos, ¿verdad?, que somos la luz del mundo, porque este mundo está en tinieblas, hermanos. Y el Vaticano también ya está en tinieblas. La Virgen Inmaculada lo advirtió, hermanos. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Y eso sucedió cuando Bergoglio llegó al Vaticano. Lo que sucede es que es un proceso, porque no iba a suceder de la noche a la mañana, no, hermanos. Es un proceso de años en que tienen que ir cambiando todo. Cambian la doctrina, cambian las estructuras, meten mujeres, las hacen diaconisas, meten a los LGBT, bendicen las uniones homosexuales, ¿verdad? Y la gente callada, ¿verdad? ¡Qué vergüenza! Me avergüenzan católicos, especialmente los sacerdotes y los predicadores, el pueblo de Dios católico, ¿verdad? La gente, ellos, la mayoría son inocentes porque no conocen la verdad. Pero ustedes, sacerdotes, y ustedes, predicadores católicos, supuestamente católicos, y obispos también, ¿verdad? Si no se arrepienten y si no dicen la verdad, el día que ustedes se mueran, beberán del cáliz de la ira de Dios.